Vamos a iniciar. Esto es en materia de devoluciones, pero quería aprovechar este espacio para comentarles lo siguiente. A lo mejor más adelante vamos a ir comentando, una vez que se publique la jurisprudencia, esta contradicción de tesis. Pero yo creo que sí es muy importante que ustedes la conozcan y estén preparados en lo que está por publicarse en el Semanario Judicial de la Federación, una jurisprudencia por contradicción de criterios, antes contradicción de tesis. Fíjense que subió a la Corte este expediente 191-2024, que ya está la votación en la segunda sala, ya se votó el proyecto. ¿Y qué se analizó y qué se resolvió en esta contradicción 191-2024? Nosotros bien sabemos que cuando tú tramitas una solicitud de devolución en materia de impuesto al valor agregado, por ejemplo, que fue el caso, la limitante que tú tienes respecto de dicha solicitud, pues es el plazo de prescripción. Recordemos que en términos de Código Fiscal de la Federación, la solicitud de devolución prescribe, el saldo a favor prescribe en los mismos términos que se extingue un crédito fiscal. Por regla general, los 5 años. Entonces nosotros ya traíamos el criterio de que pedíamos una solicitud de devolución. A veces no lograbas reunir toda la información y documentación que te solicitaban. A veces te faltaba recabar a lo mejor alguna documentación e información y te desistías del trámite. O, derivado de que no dabas cumplimiento a los puntos que la autoridad te solicitaba en un primero o segundo requerimiento de información, la misma autoridad te tenía por desistido del trámite. Ese desistimiento del trámite no te quitaba el derecho a que tú volvieras nuevamente a hacer la solicitud de devolución. Insisto, la limitante que ha establecido la Corte también en jurisprudencia, pues es el mismo plazo de prescripción respecto del saldo a favor que estés solicitando y no hayan transcurrido más de 5 años. ¿Pero qué crees? Ahora resulta que la ministra Lenia Batres Guadarrama, que fue encargada de este proyecto, de resolver esta contradicción, pues se va a publicar un nuevo criterio respecto a las solicitudes de devolución. En esta contradicción de criterios, dice la autoridad, así ya venía el proyecto. Ya en la página de la Corte ya aparece la votación. Votó a favor de este proyecto el ministro Alberto Pérez Dayán, Yasmín Esquivel y Lenia Batres, pues fueron los 3 votos en favor de este proyecto. Solo el ministro Javier Lainez pues votó en contra de este proyecto, pero pues alcanzó la mayoría. ¿Qué va a establecer esta jurisprudencia? Que si a un contribuyente se le niega la devolución de un saldo a favor por cuestiones formales, es decir, no entraron al fondo respecto a la procedencia. Cuestiones formales, este expediente se refiere a cuando te requirieron información y documentación, te hicieron un primero, un segundo requerimiento y tú no aportaste toda la información. O aportaste, pero aportaste parcialmente la información que te requirió la autoridad. Por eso no se pronuncian respecto del fondo del asunto, es decir, si procedía o no en términos de la ley, sino que por algún tema de formalidad tú no diste cumplimiento a esa solicitud de devolución. Dice la ministra que tienes pues que irte al medio de defensa si se te niega la devolución. Porque si tú no agotas ya sea el recurso de revocación o el juicio contencioso administrativo contra la respuesta a esta solicitud de devolución, es decir, por regla general el tema del desistimiento, no implica que tú tengas una nueva oportunidad para que acudas nuevamente ante la autoridad a solicitar la devolución del saldo a favor. ¿Por qué? Dicen, sí, tú tienes un derecho a obtener la devolución,
y la autoridad la obligación de devolverla. Pero ellos dicen que en términos del 22 de código, cualquier resolución que sea contraria a tus intereses, pues tú puedes ser recurridas o controvertidas, ya sea a través de recurso de revocación o juicio contencioso. Por lo tanto, si en una solicitud de devolución tú tuviste una resolución desfavorable, ya sea total o parcial a tu solicitud, porque no aportaste las pruebas, no cumpliste los requisitos o no atendiste los requerimientos que te formuló la autoridad, y esa respuesta de la autoridad tú no la combates a través de un medio de defensa, no puedes hacer nuevamente una solicitud respecto de ese saldo a favor. ¿Por qué? Porque la autoridad ya hizo una determinación. Si bien es cierto, no resolvió el fondo de la solicitud, ¿sí? Pero técnicamente estaríamos hablando de que tú solamente vas a tener una oportunidad para la solicitud de devolución, y en contra de las respuestas tendrías que irte a un medio de defensa. Y este proyecto que ya se votó va a dar pie a esta jurisprudencia. Solicitud de devolución de un saldo a favor cuando un contribuyente no combatió la resolución de la autoridad que la niega por cuestiones formales, no puede volverla a solicitar. Es decir, tú estarías perdiendo el derecho de esa devolución respecto de ese saldo a favor. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esta jurisprudencia que está por publicarse, porque la verdad va a ser muy lamentable. En mi opinión, eso no dice el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación. Aquí en este código QR te dejo el proyecto para que lo descargues, lo analices. Obvio, ya no ha de tardar en publicarse la sentencia. Hay que estar pendiente este próximo viernes, que se publican las sentencias semanales, las jurisprudencias, los criterios. Está por publicarse esta jurisprudencia por contradicción. Entonces ahora tienes que estar preparado, o si tú tienes solicitudes de devolución en curso, tienes que agotar los medios de defensa si esta te es desfavorable. Hay que irse al recurso de revocación, hay que irse al juicio contencioso en contra de la respuesta, de la negativa o en su caso del desistimiento que la autoridad haya determinado respecto de tu solicitud de devolución. Insisto, el Código Fiscal de la Federación no establece esto en su artículo 22, pero pues es lo que resuelven al final del día en la segunda sala de la Suprema Corte. Recordemos que la jurisprudencia que emita en este caso la segunda sala, pues es obligatoria para tribunales colegiados y en su caso también para tribunales administrativos, como lo es el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ¿sí? Y lo que yo estoy viendo un poquito más allá es que como estamos hablando de un tema de formalidades, es decir, de que no cumpliste con el requerimiento de información, de documentación, vayan a decir que es una norma de procedimiento. Y si tú anteriormente ya solicitaste la devolución, no te fuiste al medio de defensa contra el desistimiento de la solicitud que determinó la autoridad, y tú a lo mejor dijiste, bueno, vamos a dejarlo por el momento, tenemos trabajo, tenemos otras cosas que atender, que presentar, más adelante estamos dentro del plazo de los 5 años y más adelante pedimos la devolución. También va a ser muy lamentable que tomen el criterio que estamos hablando de una norma de procedimiento al ser un trámite, ¿sale? Y esta jurisprudencia pues también corremos el riesgo que lo apliquen de manera retroactiva, lo cual no debería de ser, pero para que la autoridad, en aras de no devolver el saldo a favor, va a ocupar cualquier argumento o mecanismo respaldándose en esta jurisprudencia que está muy próximo a publicarse, ¿sí? Ténganla muy en cuenta, hay que estar pendientes en cuanto se publique esta jurisprudencia. E insisto, si tienes algún trámite de solicitud de devolución en curso o en puerta, atiéndelo, presenta la información o respóndelo. Es decir, di por qué no tienes obligación de presentar determinada información y documentación con base en la ley de la materia.
porque recordemos que cada solicitud de devolución, pues el trámite se va complicando porque la autoridad pues emite un primer requerimiento de información y documentación, a la cual muchas veces el contribuyente no está obligado a obtener o recabar esa información o ni siquiera forma parte de contabilidad. Entonces es ahí cuando nosotros debemos responderle el requerimiento a la autoridad, fundamentarle el por qué no estaríamos obligados a presentar esta información y documentación. Y derivado de esa situación, cuando venga el rechazo, la respuesta por parte de la autoridad donde nos nieguen o nos me tengan por desistido de mi solicitud, hay que agotar los medios de defensa. Ya no podemos dejar hacer la solicitud y quedarnos a medias, porque con base en esta jurisprudencia vamos a perder el derecho de solicitar nuevamente la devolución. Ahora, la litis fue devolución, pero conociendo a las autoridades vayan a decir que también pierdas el derecho del acreditamiento. En serio que no me sorprendería que la autoridad diga, bueno, es que ya no te puedo ni siquiera dar entrada al trámite de devolución porque tú ya lo agotaste, con tal fecha me pediste la solicitud de devolución, perdiste el derecho de hacer una segunda solicitud de devolución. Quedó firme la anterior, por así decirlo. Y que el contribuyente diga, bueno, entonces me voy a acreditar el saldo a favor, y vaya a decir la autoridad, no, ya perdiste ese saldo a favor. Es el exceso que no me sorprendería de la postura que vaya a tomar las autoridades fiscales respecto de ese saldo a favor, que ya fue sujeto de una solicitud, pero que tú no te llevaste a los medios legales para echar abajo la negativa de la autoridad de la solicitud de devolución. ¿Sí? Ok. Bueno, fíjate que te comento algo muy importante, entrando en temas de seguridad social y laborales aplicados a la materia fiscal. Es importante retomar el decreto y la exposición de motivos de lo que tuvo que ver con la unidad de medida y actualización. ¿Por qué es importante retomarlo? Voy a poner en pantalla el archivo de a ver. Permítanme, voy a poner ok, miren, la Gaceta Parlamentaria la Gaceta Parlamentaria de 2014 en materia de la reforma, primeramente recordemos que se reformó la Constitución en esta parte de la desindexización del salario mínimo, ¿sí? Esta Gaceta Parlamentaria pues estableció todo el proyecto. Voy a la parte que me interesa. Esta Gaceta Parlamentaria de sustituir el salario mínimo por la famosa unidad de medida y actualización. Prohibir que el salario mínimo siga siendo utilizado como unidad, base o medida. El punto fino es para fines ajenos a su naturaleza. Recordemos que en materia del 123 constitucional, ¿cuál es la finalidad del salario mínimo? Me queda claro que el salario mínimo, pues para cualquier persona, para cualquier familia, tiene una naturaleza de atender pues sus necesidades básicas: alimentación, vestido, salud, educación. Eso ya está, hay mucha información al respecto.
y la finalidad que tiene el salario mínimo. Un punto fino de esta reforma, pues es que este salario no iba a seguir siendo utilizado como unidad de medida, pero para fines ajenos a su naturaleza. ¿Cuál sería un fin ajeno a la naturaleza del salario mínimo como unidad de medida? Por ejemplo, el que tú pagues lo de tu cédula profesional, por ejemplo. Que tú pagues una copia certificada de algún documento, algún pago de algún derecho, por ejemplo. Que tú pagues el derecho de la expedición de tu pasaporte, por ejemplo. Que tú pagues algún permiso o licencia ante el municipio, estado, federación, por ejemplo. Nada tendría que hacer la unidad del salario mínimo y se tomaría en consecuencia la unidad de medida y actualización, la UMA. Porque nada tiene que ver ese indicador con un tema del salario, ¿sí? La exposición de motivos es muy clara en esa parte. Es muy clara en esa parte de anteriormente la justificación es que no podemos incrementar el salario mínimo. Porque si incrementamos el salario mínimo de manera automática, incrementarían muchos pagos de derechos, algunas contribuciones, algunos impuestos que estén directamente vinculados con este indicador. Esa fue la principal exposición de motivos para efectos de que en su momento no podía haber un incremento directo al salario mínimo porque estaba asociado y vinculado a otros factores, ¿sí? Eso tú lo encuentras, estos razonamientos tú lo encuentras en la exposición de motivos de esta Gaceta Parlamentaria, ¿sí? Incluso como parte de esta exposición de motivos, pues hubo un régimen transitorio, se le dio un plazo de 1 año para que las autoridades, en el ámbito de sus competencias federales, Distrito Federal, estatal y municipal, realizaran las adecuaciones que correspondan a las leyes y ordenamientos para que eliminaran el salario mínimo como unidad cuenta índice base y sustituirlas por la famosa UMA. ¿Sale? No hay que perder de vista estos criterios en materia de la exposición de motivos. ¿Sale? Ahora, derivada de la exposición de motivos, pues viene lo que tú ya conoces, la reforma a la Constitución, misma que se publicó el 27 de enero de 2016, ¿sí? Ahí tienes en pantalla el diario oficial del 27, donde ya se reforma el tema de la Constitución, ¿sí? Y el tema de adaptar el indicador de la UMA. Y el punto fino está en el artículo 123 que quiero concluir. Los salarios mínimos que deberán disfrutar los trabajadores serán generales o profesionales. Los primeros regirán en las áreas geográficas que se determinen, los segundos se aplicarán en ramas determinadas. Ok, el salario mínimo no podrá ser utilizado como índice, unidad base o medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza. Y aquí te hago la siguiente pregunta a manera de reflexión. Un ingreso que recibe una persona pensionada, una persona adulto mayor, esa pensión que recibe, ¿para qué lo ocupa? Insisto, si la pensión tiene la naturaleza, la finalidad que ocuparía esta persona como si fuese un salario, en mi opinión, nada tendría que estar haciendo la UMA para el cálculo del monto exento, por ejemplo, en términos del 93 de la ley de renta.
¿Qué indicador se tendría que tomar para efectos de las exenciones? En particular en el tema de pensiones, ¿sería la UMA o sería salario mínimo? Insisto, la exposición de motivos y la reforma al 123 establecen que el salario mínimo no podía ser utilizado como índice base unidad para fines ajenos a su naturaleza. Pero si lo que se está cuantificando es el monto exento, por ejemplo, de un pensionado, ¿cuál sería la referencia a tomar? Y como parte de estos transitorios de esta reforma, pues estableció en su tercero que a la fecha de entrada del presente decreto todas las menciones al salario, comunidad, cuenta, índice, medida, para determinar obligaciones y supuestos de las leyes o en cualquier otra disposición que emane se entenderán referidas a unidad. Y las legislaturas en el cuarto transitorio, el distrito, administraciones, todo, autoridades del distrito municipales deben realizar las adecuaciones que correspondan en las leyes y ordenamientos de su competencia en un plazo máximo de 1 año, a partir de la entrada en vigor de este decreto, a efecto de eliminar las referencias del salario mínimo y sustituirlas por las relativas a la unidad de medida y actualización. ¿Sí? ¿Qué pasa al día de hoy? ¿Qué pasa con el artículo 93? ¿Qué pasa al día de hoy con el artículo 93? Dos premisas en materia a manera de conclusión. Ya están resolviendo las primeras salas del tribunal. En el caso particular en pensiones, que la referencia que se debe de tomar para el monto exento no es la UMA, es el salario mínimo. Por dos simples razonamientos. El primer razonamiento, un principio de progresividad en materia de derechos humanos en correlación con el principio pro persona y incluso un tema de suplencia de la deficiencia de la queja en materia de que es una población vulnerable el tema de las pensiones en relación con personas adultos mayores. Si la ley de renta ya traíamos como monto exento el indicador de salario, se debe de conservar este mismo indicador por principio de progresividad. ¿Qué debieron haber hecho las autoridades y muchas no lo hicieron? Haber adecuado las legislaciones. Y si al día de hoy hay artículos, hay preceptos en la ley de renta que no se adecuaron para dar seguridad jurídica al contribuyente respecto del indicador a utilizar, entonces no fue voluntad ni del legislador ni de las autoridades sustituir la UMA en donde se refiriera a salario mínimo. Entonces la voluntad de la misma autoridad es que iba a seguir predominando el salario mínimo, pues porque ha transcurrido en exceso el plazo de 1 año en el cual debieron haber hecho estas adecuaciones a la ley y no lo hicieron. Y para dar seguridad jurídica al contribuyente, un ingreso por pensión tiene la misma naturaleza y finalidad que un salario. Claro que sí. Una persona pensionada, me queda claro, pues que en sustitución del salario que va a dejar de percibir, pues porque se retira del ámbito laboral, ahora lo equivalente para sus necesidades primordiales, alimentación, salud, vivienda, pues va a ser este recurso que reciba a través de la pensión.
Por lo tanto, el monto exento del artículo 93 no se debe cuantificar en unidad de medida y actualización. Se debe seguir cuantificando estas exenciones en términos del salario mínimo. Ya lo están resolviendo en este sentido los tribunales, porque la autoridad y el legislador no tuvo el ánimo, y si no tuvo el ánimo, no le es aplicable la UMA. Insisto, ha transcurrido en exceso el plazo del cuarto transitorio a nivel constitucional y no hicieron las adecuaciones a las leyes respectivas. Al no hacer las adecuaciones a las leyes respectivas, pues nos deja en claro que el indicador a utilizar es salario. Considérenlo, háganlo valer, porque la persona física sí tiene un impacto, y más ahorita que viene el tema de las declaraciones anuales de personas físicas, me queda claro que va a tener un impacto cuando este monto de exenciones se cuantifiquen en UMAS. Cuando realmente el artículo 93 en varias fracciones establece ingresos que tienen la misma finalidad y la misma naturaleza que el salario. Es decir, incluso los perciben derivados de una relación personal subordinada. Por ejemplo, el tema de la PTU, por ejemplo, el tema del aguinaldo, el tema de la prima vacacional. Todos esos conceptos que los trabajadores reciben, incluyendo el tema de una pensión, su finalidad y naturaleza es conforme al salario. Va a cubrir necesidades básicas que hubiese hecho con lo que percibe de salario, más aún tratándose de pensiones. Por lo tanto, es incorrecto utilizar la unidad de medida y actualización para efectos del monto exento. Lo correspondiente es utilizar el indicador de salario mínimo para la determinación del monto exento. Ok. Recordemos que algo que no debes tampoco perder de vista, principalmente en una persona adulto mayor que en su momento ya haya calificado, incluso que esté recibiendo una pensión, se resolvió en tribunales, esta parte del artículo 183 de la Ley del Seguro Social. ¿En qué parte? Fíjate lo que establece la fracción cuarta. En los casos de pensionados por el artículo 123, las cotizaciones generadas durante su reingreso al régimen de seguro social se le tomarán en cuenta para incrementar la pensión cuando deje nuevamente de pertenecer al régimen. Pero si durante el reingreso hubiese cotizado 100 o más semanas y generados derechos de disfrutes de pensión distinta del anterior, se le otorgará solo la más favorable. A ver, fíjate lo que establece. Voy a dar la lectura nuevamente. Durante el reingreso hubiese cotizado 100 o más semanas y generados derechos al disfrute de pensión distinta del anterior, se le otorgará solo la más favorable. A ver, ¿qué quiere decir este artículo y qué se interpretó y qué resolvió los tribunales? Un caso muy concreto. Una persona que se haya pensionado por cesantía. Ya se pensionó por cesantía, está recibiendo una pensión por cesantía, pero reingresó, obvio, al régimen obligatorio, regresó al laboral. Y eso es una realidad de muchas personas adultos mayores. Al día de hoy, lo que en su momento percibieron, pues no les alcanza, es la realidad de una pensión. Y vemos, desgraciadamente, en muchos establecimientos que hay personas adultos mayores, pues que se ven en la necesidad de regresar al régimen obligatorio de seguridad social, pues porque tienen la necesidad nuevamente de seguir trabajando. Es una realidad.